llegamos a un punto donde el Señor quiere enseñarnos a escuchar. Pero no cualquier cosa. Quiere enseñarnos a oír su voz. Cuando Dios dijo una frase al principio en el Génesis, la dijo con palabras, ¿verdad? Pero no hubieran habido palabras si no había sonido. Yo estoy diciendo palabras, pero vos no podés escucharlas porque yo no estoy emitiendo sonido. El fundamento de cada palabra, de cada pensamiento, no es la palabra, no es el pensamiento, es, digan conmigo, el sonido. El sonido. Hemos leído, los que les gusta leer, 7 formas de oír la voz de Dios. 45 pasajes para oír la voz de Dios. ¿Cómo oír la voz de Dios? Cómprelo ya. Oír la voz de Dios. Yo quiero ir un poquitín más allá. Espero que esta revelación y lo que está en mi corazón nos sirva para salir de estas cosas que a mí me resultan ya un poquito como difíciles y caemos en la mediocridad de las recetas que no nos sirven. Como esto que les decía una vez. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la oración y hablamos de las palabras? Orar 1 hora. ¿Te sale? No, está en pecado. No, es que no funciona así. No es tan simple relacionarse con Dios y entender el reino. Si vos no podés orar 1 hora, hay un problema allí que tenés que solucionar. ¿De dónde viene el problema? Es lo que tenemos que atacar y aprender. Pero porque ores 1 hora o no sepas orar 1 hora, no vas a ser más salvo o menos salvo, o no vas a ser más santo o menos santo. Va a traer sus consecuencias el no orar. Pero el no poder orar también trae las suyas. El creer que si vos no podés orar, sos una persona infiel e incompleta, también trae las suyas, porque eso no está en el Evangelio. El Señor no te dice que te ama porque orás. El Señor no te dice que te ama porque hablas bien. El Señor no te dice que te ama porque pensás bien. El Señor te ama y no hay porqués. No hay condiciones. Dios te ama. Todo lo que te enseña es para perfeccionar tu forma de vivir, para que seas pleno, que tengas objetivo, un propósito en tu vida, para que puedas llegar a algún lugar y no estar siempre allí en esa rotonda que hablamos alguna vez, ¿se acuerdan? Algunos vivimos durante mucho tiempo en una rotonda, parece que estamos andando y siempre volvemos a pasar por el mismo lugar. Sí. Bueno, puede ser que tu vida esté en una rotonda. ¿Se han sentido así? Como andando en una rotonda y siempre en el mismo lugar y volvés a pasar por el mismo lugar con el mismo auto, con la misma cara, con la misma ropa, con la misma sensación, los mismos pensamientos, siempre lo mismo. ¿Sí? Y vos ves que los autos de atrás cambian, los de adelante también, y vos seguís en el mismo lugar. ¿Les pasó, verdad? Dame like. ¿Sí? Ok, bueno. Entonces, a modo de intro es esto. Dios quiere perfeccionarnos en todo. Hoy va a trabajar en nuestros oídos. Ustedes saben que la ciencia está hecha ¿para qué? Para afirmar las cosas que Dios hizo. ¿Les gustó, no? Para eso está la ciencia, porque en la medida que la ciencia va trabajando, va descubriendo las cosas que están en la Biblia. Por ejemplo, hablaron de las galaxias. Hace poquito, no hace mucho, hace 50 años, 40 años, descubrieron que las galaxias se siguen reproduciendo. Que aparecen cosas que antes no estaban. Y que antes de esas cosas que aparecen, hay algo que es muy raro, son como destellos de luz. Ya les voy a leer cosas. Son como destellos, o sea que la galaxia en este momento que estamos hablando está creándose otro planeta, está apareciendo otro sol, está apareciendo otra estrellita por acá y otra cosa. Yo no tengo idea de las cosas que aparecen en la galaxia, agujeros negro, verde, rojo, no sé de qué colores, aparecen todas esas cosas porque la galaxia sigue creciendo. Y en lo que están de acuerdo todos estos científicos es que cuando va a aparecer algo hay destellos de luz. Sigo, bueno, me voy a otro lado ahora. La voz de Dios, el efecto tomatis.
Tomatis. Como los tomates, que ustedes me quieren tirar algunos domingos, pero con I. Tomatis. Tomatis era un señor. Era un otorrinolaringólogo. Otorrinolaringólogo. Esos que estudian garganta, nariz y oído. ¿A dónde van los cantantes? Para ver, no puedo cantar, tengo las cuerdas inflamadas. Bueno, les voy a leer. El doctor Tomatis recibió un caso, primero les cuento esto, recibió un caso de un tenor que de repente dejó de cantar notas que para él eran comunes, estaban dentro de su registro y podía cantar. Entonces, había visitado un montón de médicos y todos les decían, tenés un problema en la voz, vamos a tratar tus cuerdas vocales, pero le encontraban que todo estaba bien, pero él ya no podía cantar notas que antes había cantado. ¡Qué locura!, ¿no? Escuchen, no podía cantar notas que antes había cantado o que su voz estaba preparada para cantar. Bueno, ¿qué descubre este muchacho, Tomatis? Primero esto, estudiando la voz de los tenores, de los cantantes de ópera, estos que tienen... ¿Quieren que les cante una ópera? Bueno, después se las canto. Y en italiano se las voy a cantar. Descubrió que esto es muy importante que lo escuchen, aunque se abúrranse conmigo. Dice, un cantante de ópera promedio produce ondas de sonido de 140 decibeles a 1 metro de distancia. Esto es apenas un poco más fuerte que el ruido que hace un jet cuando despega de un barco. ¿Viste? De esos aviones. Un poquito más fuerte. Imagínate que es más fuerte que eso. Para que se den una idea, cuando yo mido aquí con el decibelímetro la frecuencia en la que estamos, aquí estamos en 80 más o menos decibeles. 80, 90, 70. Esos son los decibeles que nos movemos por acá. Bueno, 140 es la voz de un tenor. Por eso le pasó eso al pajarito de Shrek cuando Fiona canta. ¿Lo vieron cuando Fiona está cantando? Porque tenía muchos decibeles en su voz. Entonces, el descubrimiento del doctor Tomatis es que el cantante de ópera se había quedado sordo debido al sonido de su propia voz. Y mucho más porque dentro de su caja de resonancia de su cerebro hay rebotes y eso aumenta mucho más. Entonces, su propia voz, vuelvo a repetirlo, su propia voz lo había dejado sordo a ciertas notas. Y el otro principio que ustedes tienen que escuchar ahora, porque vamos a aprender a oír la voz de Dios, ¿verdad? ¿Amén? ¿Sí? Bueno, el otro principio es esto, que la voz, lo que no podés oír, no lo podés cantar. Se quedaron congelados. Este es un principio real. Lo que no podés oír, no lo podés cantar. Están agarrando un poquito, ¿no? ¿Sí? ¿Seguimos? Vamos. Entonces, el doctor Tomatis dijo, la voz solo puede reproducir lo que alcanza a oír el oído. Eso se llama efecto Tomatis. Nos vamos a quedar, recuérdenlo, anótenlo, efecto Tomatis. ¿Será posible que lo que percibimos como problemas de relación, de emociones y espirituales sean en realidad problemas de audición? ¿De oídos que se han quedado sordos a la voz de Dios? ¿Será posible que por no escuchar la voz de Dios no podamos cantar ciertas canciones, no podamos vivir la vida que Dios dice que tenemos que vivir? ¿Será posible que no sea el problema de la reproducción, sino que en realidad no podemos escucharlo? ¿Será posible que ciertas cosas no te salen porque la voz de Dios está perdida entre tus propias notas que te han dejado sordo? ¿Será posible que no se trate de un problema espiritual, o sí, de un problema espiritual Tomatis? Que haya un efecto Tomatis espiritual en nosotros. ¿Están entendiéndome lo que les digo? ¿Sí? ¿Me están entendiendo? La voz del tenor, su propia voz, lo dejó sordo a ciertas notas. ¿Será que tu propia voz
te habrá dejado sordo a ciertas notas, a ciertas voces de Dios? Y por eso no podemos reproducir la canción. En Cantares dice, el tiempo de la canción ha llegado. Canta, hija de Sión. Canta, iglesia mía. Y vos querés cantar. Porque en realidad no has escuchado las notas, la voz que te hacen cantar la canción de Dios. Entiendan esto, cuando les hablo de canción, les hablo de vida, de propósito, de lo que tenemos que activar, de lo que viene para nosotros. ¿Estoy siendo claro? Bueno, efecto tomatis espiritual. Cuando aprendemos a escuchar la voz de Dios, los problemas se van. Tómenlo como una declaración profética y verdadera para sus vidas. Cuando aprendemos a escuchar la voz de Dios, los problemas se van o los problemas encuentran solución. Porque la voz de Dios es amor, es poder, es sanidad, es sabiduría, es alegría que se transforma en gozo cuando es espiritual. Cuando escuchás la voz, todo el secreto de nuestra vida espiritual es escuchar la voz de Dios. No hay otra cosa, ¿eh? Ojo, y no estoy diciendo las palabras, estoy diciendo la voz de Dios. Dios no puede hablar, pastor, ¿es verdad? O le hablaba solo a los profetas. Dios puede hablar hoy. Dios habla hoy. Dios está hablando hoy. ¿Cuál es la voz que vos escuchás? Porque en base a esa pregunta vamos a ir entendiendo otras cosas. ¿Estás escuchando la voz de Dios? ¿O escuchás la voz de vos? La voz de él, la voz de ella, la voz del otro. ¿Qué voz estás escuchando? Esta es la pregunta que vamos a tratar hoy de desenmarañar un poquitín. ¿Te parece? Vamos, mira. Si tu vida desafina o no podés cantar algunas notas, tal vez sea porque te ha ensordecido el monólogo que no deja que Dios logre decir una sola palabra. O quizás has escuchado la voz de la crítica tanto tiempo que ya no podés creer más nada sobre tu vida. O es probable que se trate de la voz condenatoria del enemigo que miente en cuanto a lo que sos en realidad. ¿Qué voz estás escuchando? ¿La que te dice, este es mi hijo amado? ¿O la que te dice, oh, inútil? No son las palabras solamente, es la voz correcta. Porque aún las voces de aquellos que intentan darte buenos consejos pueden que no sean la voz de Dios. No siempre los buenos consejos son voz de Dios. A veces son solamente eso, buenos consejos, pero no es la voz de Dios para tu vida. Si vos decís, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo con respecto a esto. Si alguien viene, vos le decís, me voy a comprar un auto, y esta persona dice, oh, te felicito, y el pastor viene y te dice, no creo que sea tiempo. ¿Cuál es la voz de Dios? Según vos juzgarás cuál es la voz de Dios. Tal vez el Espíritu está hablando a través de aquellos hombres que aman a Dios, que sirven a Dios y te está diciendo, no es tiempo. Por eso cuando escuchás una voz tenés que tener certeza de que la voz viene del corazón de Dios. Si no estás dispuesto o dispuesta a escuchar la voz de Dios en algunas cosas, no vas a escuchar la voz de Dios en nada. No hay términos medios. O escuchás la voz de Dios o no la escuchás. Cuando digo escuchás, hablo de aquellos que ya han tenido la experiencia y quieren seguir teniéndola, o de aquellos que todavía no la han tenido y dicen, entonces yo quiero salir de la rotonda, quiero empezar a escuchar la voz de Dios. Y cuando me diga la voz de Dios algo que no está conforme a la voz que yo quiero escuchar, voy a decidir escuchar la voz de Dios. No van a haber puntos intermedios. No existen los grises en el Evangelio. El Señor dice, a los tibios los vomitaré de mi boca. Sí, lo dice Dios, ojo, suena durísimo, pero a los tibios, o sea, no puede salir agua dulce y salada de la misma fuente. El Señor es así, o estás conmigo o estás contra mí. No se puede servir a dos señores. O escuchás la voz de Dios o no la escuchás. Esto es peor todavía. O escuchás la voz de Dios o escuchás la voz del otro que no es Dios. Ponele el nombre que quieras a ese otro. Habla, Señor, que tu siervo escucha.
El susurro. Quiero hablarles de esto. Primera de Reyes 19:12 dice, y después del fuego vino un suave murmullo o un susurro, según las palabras. Ya voy a leer todo ese pasaje completo para que lo escuchen, porque es glorioso este pasaje. Nos va a dar todo el sustento de lo que vamos a hablar. Maggie Baker es una periodista copada, cristiana, una genia, que dice, solo porque no oigas un sonido no significa que no existe. Para el que no oye la música, el que baila es un loco. Bendita locura. No significa que porque no escuches el sonido no esté allí. Y te voy a contar. La audición se produce por detección de vibraciones, ¿verdad? En el oído. Si hay alguien aquí que sepa de eso, sabe de lo que estoy hablando. Yo he resumido muchísimo. No me voy a meter en delicadeces. Solo por vibraciones nosotros percibimos el sonido. Para que se den una idea, el animal más ruidoso de la tierra es el cachalote, está bajo el agua. Es como una gran ballena de mandíbula cuadrada. Así, esa cosa enorme. Es el más ruidoso de todos. Recién les dije un tenor y un avión, 140 decibeles. El cachalote emite ondas de 200 decibeles. 14 kilómetros debajo del agua y sabés que un cachalote está cantando. Porque emite... ¡Qué locura!, ¿no? ¡Qué locura! El susurro. Y después del fuego vino un suave murmullo. El murmullo no puede superar los 15 decibeles. El 15 decibeles. 15 decibeles. Les leo. El Señor le ordenó, sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Como heraldo del Señor, como mensajero, vino un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Al viento lo siguió un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Vino un suave murmullo. La versión Reina Valera dice un silbo apacible y delicado. La Biblia de las Américas dice el susurro de una brisa apacible. La traducción del lenguaje actual dice un ruido delicado como un sonido del silencio. El sonido del silencio. El término susurro o murmullo se define por hablar solo con el aliento. Así. Es solo aliento. Recuerden esto, el murmullo es aliento. Como cuando te mandan a dormir la siesta y si hace ruido viene tu padre y te revienta si no dormís. Así, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan, no? Anda a dormir. No fui yo, fue ella, ¿sí? Bueno. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué hizo? Sopló en su nariz aliento de vida. Esa palabra tiene un significado, esa palabra tiene un nombre. Se llama, yo les he enseñado varias veces, ¿cómo es? Ruaj. Digan conmigo, ruaj. No es puaj, no le dio asco cuando te hizo al Señor, no. Te vio y dijo, aliento, no palabras, aliento, ruaj. ¿Lo decís conmigo? Ruaj. ¿Viste cuánto aire que sale? Ruaj. Ese ruaj es el aliento de vida. Aquí esta versión está traducida así, pero en realidad diría, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra e hizo ruaj sobre la vida de Adán.
Vos y yo fuimos creados por el aliento de Dios. Somos el fruto de un susurro. El susurro de Dios, el murmullo de Dios trae vida. Cuando Dios susurra, sucede el milagro. El tema es, ¿escuchás el susurro? ¿Yo estoy en condiciones de escuchar el susurro? Decí conmigo, sí. Claro que sí. Y yo te voy a decir por qué. Porque vos ya escuchaste la voz de Dios un día. El día que te hicieron, porque Él te hizo y no vos a vos mismo. El día que te hicieron, el Señor en el vientre de tu madre hizo el aliento de vida, ya lo escuchaste. Vos ya estuviste. Me gusta cuando dice, mi embrión vieron tus ojos. Habla de ese momento íntimo, de ese, y te imaginas a Dios diciéndote ahí, mi embrión vieron tus ojos. ¿Vos entendés esa frase? Vos como embrión, lo que respalda la idea de la vida, para aquellos que respetamos la vida, desde el momento de la concepción, mi embrión vieron tus ojos. Y levantás la mirada así ante esos deditos tan poderosos pero tan amorosos, cuidándote, sembrándote en el vientre de tu madre y haciendo, que es un poco decirte, viví. Sos mi milagro. Y esta voz que escuchaste ahora acá no se va a apartar nunca, siempre te va a estar buscando. Nunca digas que no podés escuchar la voz de Dios y que es para otros. La voz de Dios es para vos. Todos los seres humanos tenemos la posibilidad de escuchar la voz de Dios. Claro, se tiene que dar una cierta condición, perfecto. Recuerdan que cuando hablamos de un espíritu, una situación, siempre hablamos de lo contrario para comprenderlo, ¿no? Bueno, ¿qué es lo contrario al susurro? El ruido. Ese ruido que hasta visual, ¿no? Ese aturdimiento con el que vivimos permanentemente. No hablo del ruido solamente de una fábrica, aunque, háganme un favor, pónganse a hablar todos. Dale, hable, decile, qué linda que está la reunión, que... Porque lo que quiero decirte, en realidad... Me pueden escuchar porque yo lo que quiero decir. Pero si vos no me escuchás a mí, lo que te estoy diciendo en realidad... Bueno, basta. Shh. Para que puedas escuchar un murmullo, tiene que haber silencio. ¿Sabés cómo se ha encargado Satanás? Nos ha distraído por todos lados. ¿Vos qué crees? ¿Que no escuchás la voz de Dios porque Satanás te pone un disco que hay que darlo vuelta al revés? ¿O porque escuchás rock and roll? ¿O porque te haces un tatuaje? ¿O porque sos desobediente? No, ¿sabés qué? Satanás ya lo logró hace rato, aislarte de la verdad divina. ¿Sabés cómo lo logra? Con ruido. Llena tu cabeza de ruido. Ruido de televisión, ruido de programas, ruido en la escuela, ruido en la universidad, ruidos en la calle. Todo el tiempo ruido. ¿Por qué te cuesta tanto aislarte para orar? ¿Querés que te diga por qué? Porque sos vicioso al ruido. Tenés una adicción creada al ruido, a la distracción. Probá aislarte sin teléfono. ¿Probá? ¿Te crees que es visual el tema? No, en realidad es el ruido que entra en tu cabeza. Son esos decibeles propios que te dejan sordo a ciertas cosas. Y todo ese ruido te deja sordo. ¿Saben lo que es el ruido? Es la combinación de todas las frecuencias. Y cuando están todas, no podés escuchar ninguna claramente. No es una clase de física, acústica, no. Estoy tratando de decirles que para oír a Dios, que podemos hacerlo, hay que hacer ciertas cosas que antes no nos habían explicado de una cierta manera. No es solamente apartarse y ponerse de rodillas, es entender qué significa la voz de Dios. Si vos podés comprender lo que significa la voz de Dios, vas a querer apartarte. Si no, ¿para qué vas a ir? Si siempre te pasa lo mismo, ¿verdad? Estás orando por ahí y... el camión del vecino que siempre pasa a 2000 por... ¿O no?
o los ruidos mentales, los ruidos que provocan los pensamientos, las palabras que han sido guardadas en nuestra cabeza. Que no podía, que tenía que pagar la luz, uy, me acordé de tal cosa. Y todo pasa acá adentro, ruidos. El ruido es el arma preferida del enemigo para apartarnos del susurro. Decime una cosa, pero de verdad, pensalo bien. Los que vienen de iglesia, ¿qué es más fácil? ¿Imaginarse un Dios de barba con un palo y un rayo en la mano? ¿O un Dios íntimo que susurra? ¿Eh? El Todopoderoso, que lo es. Pero ¿qué te resulta más fácil? ¿Qué esperaban los fariseos? ¿Cómo tenía que venir el rey? Caballo blanco, espada larga, capa, corona, ¿verdad? Uno espera eso. Y vino el que susurra. Vamos. Blas Pascal es un filósofo del siglo XVII, dice: todas las miserias humanas derivan de que el hombre no es capaz de pasar tiempo a solas y en quietud en una habitación. Porque allí que hay silencio, ahí es donde se pelean las voces. Bueno, en el Salmo 46 quizás está el remedio más grande. Dice: quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. La intención del Señor es: dejen de andar haciendo cosas, de buscar cosas, aún de aprenderse la Biblia de memoria. No les va a servir. Escuchen, quiero susurrarles. ¿Cuál es el detalle del susurro? Es evidente que cuando te susurran, ¿qué? Y tenés que estar tan cerquita que tenés que sentir el calorcito del aliento en la oreja, si no, no lo escuchás, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le llamamos a eso? Intimidad. Intimidad. WhatsApp, ponelo a la velocidad que se te dé la gana, pero la relación con Dios no. La relación con Dios tiene un solo ritmo, un solo tiempo, y es el de Él. Tenés que escuchar el susurro. Cuando el Señor pronuncia las palabras, les mete aliento. Si no, las palabras estarían muertas. Cuando lees la Biblia, que te puede parecer muy bonito y a mí me parece perfecto, aquí alentamos el estudio de la palabra, la enseñamos, pero la palabra sin el ruaj está muerta. Está muerta. ¿Qué crees que le da vida a esa palabra? Si no, dice la palabra sin el Espíritu. La palabra es sin el ruaj, sin el aliento de Dios. ¿Vos sabías que el Espíritu Santo no puede hacer nada sin que antes haya salido el aliento de la boca de Dios? Porque el Espíritu Santo es como no sé cuál es el grado más alto del ejército. Alguien que me diga, el más alto, general. Un general tiene a cargo todo un regimiento, un batallón, tiene una compañía, tiene todo. Y el general tiene la autoridad para ir a la guerra, ¿verdad? ¿Pero qué tiene que hacer un general antes de ir a la guerra? ¿A quién le tiene que preguntar? Tiene que moverse bajo la voz ¿de quién? Del presidente. Si el presidente no dice, vamos a la guerra, no vamos a la guerra. Podés tener todas las medallitas, ser un jefe, tener un montón de gente a tu cargo, pero hasta que la voz de Dios no dice, vamos, el poder del general es totalmente inútil. El Espíritu Santo dice que se movía sobre las aguas. Pero hubo vida y hubo orden solo cuando Dios dijo, hágase. Que se haga. La voz, escúchame, no son las palabras, es la voz de Dios la que dispara el milagro. Quiero que entiendas la profundidad de esto, le hablo a tu espíritu. No son las palabras, es la voz de Dios la que dispara los milagros para nuestras vidas. Y cuando escuchás el susurro, acordate lo que te dice este pastor, ya vamos a hablar mucho más profundamente la próxima vez de esto, pero cuando escuchás el susurro, lo sabes. Tu espíritu lo sabe.
¿Vieron ese chiste que dicen, hoy es viernes? Y tu cuerpo lo sabe, ¿no? Bueno, cuando te habla y te susurra Dios, tu espíritu lo sabe. Tu espíritu lo sabe. ¿Están conmigo? ¿Nos está gustando? Bueno, quiero decirles lo que dice el escritor Henry Nouwen. Dice, escuchar es un acto de guerra contra las voces que compiten dentro de nosotros. Escuchar es un acto de guerra contra las voces que compiten dentro de nosotros. Cuando vos te parás y escuchás, ¿qué es lo que más te cuesta en una conversación? Piénsenlo, a ver, a ustedes. ¿Qué es lo que más les cuesta en una conversación? Vuelvo a lo mismo. ¿Por qué pones en 2X el WhatsApp? Ay, sí, yo también te quiero un montón. Y la otra, del otro lado. Te quiero un montón. Porque vos y yo, producto de la vida que hemos vivido, nos llevó el enemigo, nos llevó la sociedad, la carnalidad, la humanidad, nos llevó a no escuchar. Si vos no escuchás, sos presa fácil del enemigo en todo lo que quiere. Escuchar. ¿Sabes que yo creo que el problema más grave de las familias es que no se escuchan? La gente no se escucha. Y escucharse es una idea de Dios. Nuestro problema radica en comprender que la voz de Dios es la que dispara las cosas. Lo que Dios dice, se hace. Si Dios no lo dice, no sucede. Eso juega para nuestras vidas. Si Dios no lo dice, no pasa lo que vos querés que pase o lo que esperás. Cuando Dios lo dice, si es un sí, sucede así. Si es un no, no sucede porque Dios dice, no va a suceder. Entonces el problema no es si vos lees la Biblia mucho. El problema es si cuando lees la Biblia, escuchás a Dios. El problema es si crees que cuando lees la Biblia es Dios que te está hablando. Porque la Biblia, la palabra escrita, es Dios hablando permanentemente. La diferencia entre ver y entender está en el silencio, en el susurro de Dios. La diferencia entre la felicidad y el gozo, a pesar de las circunstancias, está en escuchar el susurro. La diferencia entre el miedo y la fe está en ese silencio, escuchando el susurro. La diferencia entre andar desarmado y equipado en tu vida está en el susurro. Dice Génesis 1:3, y dijo Dios, ¿y qué pasó? Cuando Dios dice, cuando Dios susurra, cuando Dios habla, las cosas son. ¿Vos querés que Dios le hable a tu vida? ¿Te gustaría tener la seguridad de que Dios te dice algo y sabiendo que vas a tener el resultado de eso que Dios te dijo? ¿Sí? ¿Sabes dónde está el secreto? En escuchar. Porque la luz lo escuchó. ¿A quién cree que le está hablando? ¿A quién le habló? Ustedes no pensaron eso. Les dije, ahora vamos a empezar a hablar bien de esto. ¿A quién le habló Dios? ¿Por qué simplemente no hizo un paso de magia así, tipo Marvel, luz? ¿Por qué lo dijo? Porque las cosas tienen que escuchar la voz de Dios. Porque la voz de Dios es el poder que mueve las cosas. Todo fue hecho por la voz de Dios. ¿A quién le habló? Le habló la luz. La luz es una cosa. No es una persona. El Señor no murió por la luz. El Señor murió por vos y por mí. Imagínate, si va a dedicarse a hablarte
Le dijo a la luz, le dijo a la planta, le dijo al gusano de la calabacera, le dijo, gusano, comete esa calabaza. Le dijo a la burra del profeta, le dijo, hablale a este porque es más burro que vos. Le habló a los minerales, le habló al universo, le habló al agua. Y todo vino a orden cuando él le habló. En serio, no usó un palito, no usó una ecuación, no usó un pase mágico. ¿Qué usó? Su voz. Y el poder no estaba en la palabra, está en la voz. Atesoremos esto, ¿saben? Mira, otra cosa científica. ¿Les gusta? ¿Quieren otra cosa? Les dije lo que habían descubierto los astrónomos, que el universo sigue, que se haga la luz, el universo sigue creando, sigue evolucionando, siguen apareciendo cosas nuevas y que cuando aparecen hay chisporroteos. Para hacerlo un lenguaje bajito nuestro. Los embriólogos, hace poquito, haciendo un estudio, hace muy poco esto, 20 años atrás, captaron el instante de la concepción a través de una fluorescencia microscópica. Es decir, agarraron el momento de la concepción ¡pum!, con un microscopio. Estaban ahí todos. Lo que descubrieron es que en el momento exacto en que el espermatozoide penetra en el óvulo, escucha, se liberan miles de millones de átomos de zinc que emiten luz. Es decir, literalmente, vuelan chispas. No me digan que no les está gustando esto, pará. ¿Ustedes pueden entender que el universo fue creado por el mismo principio que fuimos creados nosotros? Y seguimos procreando por ese impulso de la voz de Dios. Fuimos creados por el Creador, tenemos la identidad del Creador y podemos seguir creando y procreando porque en nosotros está la voz de Dios que dice, cuando vos estás allí, dice el Señor, que se haga la luz. Literalmente, las chispas en el momento de la creación de las cosas. Cuando Dios habla, salen chispas del momento que se está creando para tu milagro. Cuando venís y tenés tu pierna que se ha quebrado y te ponen la mano encima y es voz de Dios, que así sea, hay chispas de creación y de sanidad. Porque es la voz de Dios. Sigue sucediendo. Escuchar la voz de Dios es la clave para movernos en lo sobrenatural. Lo que Dios ha reservado para nosotros en lo sobrenatural. ¿Vos crees que tu familia no puede funcionar más? Bueno, usa la voz de Dios. Escuchá su susurro y decirle lo que te dice que tenés que hacer. Sé obediente a lo que te dice que tenés que hacer y la voz de Dios activa al Espíritu Santo para que pase todo en tu vida. Le dice al general, dale, hacelo. Pero tenés que escuchar la voz de Dios, no es tu opinión, porque te has quedado sordo a la voz de Dios y estás usando algunas notas nada más. Tenés que usarlas todas, las que Dios te dio, para que cantes la canción que Dios te ha dado para cantar. Dice Primera de Reyes 17:1, Elías era un profeta de Tisbé, pueblo que estaba en la región de Galaad. Un día, Elías le anunció a Ahab, juro por el Dios de Israel, a quien sirvo, que durante varios años no va a llover ni caer rocío. ¿Hasta qué? Hasta que yo lo diga, y así será. Aquel que escucha la voz de Dios, aquel que busca en la intimidad de escuchar la voz de Dios, sale con seguridad hacia la calle, al lugar donde tenga que ir, a hablar lo que Dios dice, y hasta que se acomoden las cosas, dice lo que Dios dice hasta que suceda lo que Dios dijo que iba a suceder. Se acabó. Cuando escuchás la voz de Dios, hoy yo te estoy diciendo, tenés que aprender a oír la voz de Dios, pero te estoy diciendo, podés escuchar la voz de Dios. Espero que estés aprendiendo esas cosas. Pero también te estoy diciendo que tenés que parar los ruidos, salir de los ruidos. Y querés escuchar la voz de Dios, tenés que apartarte. No me vengas a decir el domingo que viene, pastor, no me salen las cosas. ¿Oraste esta semana? Sí, yo iba al trabajo, iba manejando, iba orando. Pim, pim, ¿qué te pasa? ¿Pasaste en rojo? Sí, Señor, te amo con todo mi corazón. Sí, Señor, ¿a dónde va que la llevo? No.
Si vos no tenés tu tiempo de susurro, de apartarte de todo y decirle al Señor, te quiero escuchar, te quiero escuchar, te quiero, no vengo obligado, te quiero escuchar. Y lo que escuche lo voy a poner en práctica. Entonces no te vas a mover con la voz de Dios. No, va a ser la voz de Dios, va a ser la voz del ruido. Y Él no está en el ruido, no está en el terremoto, no está en el fuego, está en el murmullo, en el silbo apacible, en el sonido del silencio. Hay un lugar en Minneapolis, en Estados Unidos, lo construyeron a propósito, se llama Cámara Anecoica, que es el lugar más silencioso de la Tierra. Tiene paredes de 4 metros, aislación de 3 metros. Cuando entras en la cámara anecoica, vos no escuchás el 99% de los sonidos, no se escuchan, nada. ¿Qué podés escuchar? Tu corazón y el fluido de tu sangre. No podés escuchar otra cosa. Me parece como que para eso está el desierto. Alguien me enseñó una vez, a veces Dios te lleva al desierto solamente para que puedas escuchar el sonido de tu corazón. Imagínense un susurro en ese ambiente, donde solo se escucha la verdad. Porque recuerden, la verdad está en el susurro, la verdad de Dios. En el ruido solo hay confusión. Entonces, nuestro ejemplo es Jesucristo siempre, ¿verdad? Que sí, siempre es Jesucristo. ¿Y Jesucristo cómo hacía las cosas? Si Él es la palabra. Él es la palabra que... No, pará. ¿Cuántas veces te enseñé? Él es la palabra, pero dice que todos los días subía al monte a orar y preguntarle a su padre lo que tenía que hacer. Juan 12:49 dice en la palabra de Dios para todos, porque yo no he hablado por mi cuenta, sino el Padre mismo que me envió me dijo todo lo que debo decir y enseñar. Por eso lo que hablo lo digo exactamente como el Padre me lo dijo. ¿A qué crees que subía el Señor al monte todos los días? Sino a preguntarle, hola, acá estoy. ¿Cómo está todo por ahí? Está difícil, me tiran piedras, me escupen, todo. Bueno, vení, sentate que te voy a decir una cosa. Hoy les vas a hablar así. Les vas a decir, mira, vas a ir camino a Jerusalén, pero te vas a tener que desviar. En el camino te vas a encontrar con una mujer que tiene flujo de sangre, ¿sabes? Te va a tocar, va a pasar tal cosa. Bueno, gracias, fue hermoso hablar con vos, gracias por decirme eso. Y se iba. ¿No creen que funciona así? ¿De verdad ustedes creían que Jesucristo sabía todo lo que tenía que hacer? Recuerden que Él vino, se humilló hasta lo sumo y dejó su vestidura de Dios. Menospreció el ser Dios y no menospreció el ser hecho como hombre para vivir como un hombre y mostrarnos a nosotros cómo tenemos que vivir. Cuando vos como Jesús vas y escuchás a Dios, sabés lo que tenés que hacer. Y tenés victoria en lo que tenés que hacer. Capaz que lo nuestro se trata de tener el efecto tomatis, que no estamos escuchando la voz de Dios. Que todo lo que te está pasando es porque no estás escuchando la voz de Dios, porque falta intimidad, porque falta buscarlo. Oír la voz de Dios es poner tu oído en un lugar en paz, cerquita de la boca del Señor. Intimidad para el susurro. ¿Sabes qué sucede cuando escuchas la voz de Dios? Yo te voy a leer un pasaje que si te lo hubiera leído en otro momento, quizás no lo hubieras valorado como lo podés valorar hoy. Deuteronomio 28, 1 y 2, empiezo a leer. Si oyes atentamente la voz de Dios, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti y te alcanzarán todas las bendiciones. Si escuchas la voz de Jehová, tu Dios. Lo vuelve a repetir. Fíjate, si escuchas, eso es lo que repite. Si escuchas la voz de Jehová, tu Dios.
Dios los bendecirá donde quiera que vivan, sea en el campo o en la ciudad. Dios bendecirá a sus hijos y a sus cosechas y a sus ganados. Dios los bendecirá en sus hogares, en sus viajes y en todo lo que hagan. Siempre serán muy felices en el país que Dios les dará. Nunca les faltarán alimentos y siempre tendrán pan en la mesa. Dios les dará a ustedes la victoria sobre sus enemigos. Podrán venir contra ustedes ejércitos en orden de batalla, pero tendrán que huir en completo desorden. El 11 dice, del 11 en adelante: Él los tratará con bondad, les permitirá tener muchos hijos y hará que sus ganados se multipliquen. Todo lo que ustedes siembren producirá abundantes cosechas, pues Dios abrirá los cielos donde guarda la lluvia y regará los sembrados de ustedes. En todo lo que ustedes hagan siempre les irá bien. Nunca tendrán que pedir prestado nada, al contrario, ustedes tendrán de sobra para prestar. Vuelvo al primero: y esto sucederá si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Lo repito, si escuchas la voz de Jehová tu Dios. Si escuchás la voz de Dios, si acercás tu oído y dejas que te susurre al oído en ese momento de quietud, sacando todos los ruidos, entonces esta palabra de Deuteronomio viene a tu vida. Jesús, cuando me hablas a mí, espero estar atento a ti. Mi corazón anhela oír la dulce gracia que hay en ti. De sus